Buenas noches, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a la sesión 311 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Bienvenidos miembros de la Academia y de nuestra comunidad regiomontana que hoy nos acompañan en este auditorio del Museo de Historia Mexicana. Agradecemos a todos los que hacen posible que nuestro capítulo sigue trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Y muy especialmente a los amigos de la Academia, Armstrong, Cemex, Crest, Gilsa, Interceramic, Versitalia, así como Cubrelam, Natuzzi, Panel Rey, y Vidrios El Castillo y Gerflor, por su invalorable apoyo al Capítulo Monterrey. Al mismo tiempo, le invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página web www.anamty.org y nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar sesiones anteriores. También les informamos que la sesión de hoy se transmite en forma simultánea por Facebook Live a nivel nacional. También les informamos que el texto íntegro de la relatoría de esta sesión, de la sesión 310, se podrá encontrar próximamente en la página web. Siendo las 19 horas del día 2 de junio, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 311 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Iniciaremos con un breve preámbulo el tema que abordará en esta sesión nuestro invitado coordinador, arquitecto Fernando López, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Fernando López, arquitecto, diseñador y docente, miembro emérito de nuestro capítulo, se ha preocupado intensamente por dar a nuevos y jóvenes arquitectos la posibilidad de dar a conocer sus experiencias y puntos de vista de las nuevas generaciones en las complejas problemáticas urbanas y de habitabilidad en un mundo cambiante en aquellos factores que tienen relación con la arquitectura. Daremos unas semblanzas de nuestros exponentes del día de hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Voy a leer la semblanza de Kenji López Rivera. Es ingeniero civil de profesión y arquitecto por oficio, que ha profundizado de manera poco convencional en comprender cómo mejorar la calidad de vida en las ciudades y a través de la vivienda. Lena de la Torre Cárdenas es arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en diseño de producto por la Academia Italiana Florencia, Italia. Ha sido profesora de arquitectura y diseño de interiores en la Universidad Autónoma de Nuevo León, CEDIM, Unitec, ISAR en Chihuahua, TEC de Monterrey y actualmente en la Universidad de Monterrey. Ha sido nombrada miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro Garza García, miembro del Consejo Técnico Arquitectónico de la Comunidad Poniente por la Universidad de Monterrey y el miembro del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en Nuevo León. Oscar Fernando Mendoza Lozano es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, ingeniero civil con especialidad en ingeniería estructural por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en educación por la UVM, maestría en ciencias con orientación en asuntos urbanos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente en el programa de doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la misma universidad y facultad. Ha sido profesor de arquitectura e ingeniería civil en la UDEM,
el TEC de Monterrey, CEDIM, VM y en el ISAT. Ha sido nombrado miembro del Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, miembro también del Consejo Ciudadano de la Casa de la Cultura San Pedro y consejero de Enseñanza de la Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Lena de la Torre y Oscar Mendoza son socios fundadores de LGZ Taller de Arquitectura, miembros activos de la industria, la academia y la comunidad, siempre en búsqueda de las mejores prácticas y procesos. Su investigación y trabajo en arquitectura residencial, institucional y comunitaria ha sido premiada en las Bienales de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en las ediciones 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023, así como la Bienal Nacional de Arquitectura en 2024. Y por último, Karina Lozano trabaja en la intersección entre arquitectura y bienestar desde hace 25 años. Aplica una comprensión científica y holística de Oriente y Occidente en su metodología. Es arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es máster en Feng Shui tradicional y discípula del gran maestro Yap Cheng Hai de Kuala Lumpur, en Malasia. Obtuvo el diploma de Neurociencia para Diseño en el Politécnico de Milán. Es presidenta del capítulo México de ANFA, Academy of Neuroscience for Architecture. Karina asesora a desarrolladores inmobiliarios y clientes particulares y les ayuda a conseguir sus objetivos por medio de un espacio que reconozca las necesidades humanas y considere los avances científicos, las evidencias de investigación. Ha sido invitada a impartir conferencias en universidades de México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, China, entre otros. Es colaboradora habitual desde 2002 en medios diversos de comunicación. En esta sesión, los ponentes, actualmente activos en diversos campos, compartirán su experiencia y actividad en este oficio, sus puntos de vista sobre hacer arquitectura y cómo puede ser un medio para construir mejores ciudades hoy y en el futuro. Esta noche la Academia Nacional de Arquitectura nos ofrece una exposición sobre diversos temas que son de interés para las nuevas generaciones, que son muestra de quienes viven intensamente los cambios y que en un mundo globalizado y tecnificado ha puesto en suspenso. Cedemos la palabra al arquitecto Fernando López para que nos ofrezca una visión de las experiencias y directrices de la arquitectura que veremos. Por favor, pase. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la cuarta ocasión en que presentamos esta modalidad de invitados, Voces por una Mejor Ciudad, que tiene diferentes campos de acción, diseño, urbanismo, paisajismo y, como verán aquí, una diversidad, porque realmente la ciudad hacemos muchas disciplinas y la hacemos de muchas escalas y la hacemos realmente todos con lo que hacemos. Los invitamos a ver en YouTube los videos de esta, de las anteriores y por supuesto de todas las sesiones de la Academia, que por cierto el próximo agosto cumple 30 años de estar aquí todos los lunes primeros de mes. Entonces hay una colección de videos en YouTube, este de hoy entre ellos. Y también agradecemos a los que nos acompañen en Facebook Live,
Los invitamos a escribir preguntas, porque habrá una oportunidad para que ustedes formulen preguntas, nos envíen un papelito, veremos la forma de hacerles llegar la pregunta. Igualmente haremos lo posible para las personas que nos escuchen en Facebook Live. Pues sin más, vamos a platicar aquí a gusto, pueden pararse, caminar, exponer como les guste, como más cómodos se sientan. Va a presentar Karina Lozano, después Oscar y Lena y después Kenji. Entonces, sin más, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes también. Karina tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Bien, el espacio es un director silencioso que nos dice qué hacer. La manera en que la ciudad está configurada habilita algunas actividades y también complica otras. También es cierto que la configuración de la ciudad incide mucho en cómo nos relacionamos y cómo interactuamos o no. Mi curiosidad en estos temas empezó hace mucho, siendo de Monterrey y viajando constantemente a Veracruz. 2 veces al año o más iba a Veracruz. La transición era desde la carretera, ver el cambio de clima, la vegetación, hasta llegar finalmente a Veracruz y ver una ciudad de un paisaje completamente diferente, con edificios diferentes y con personas diferentes. Estos conceptos que son medio tangibles y que a lo mejor están en la periferia de la arquitectura, que suele estudiar cosas mucho más formales, sí inciden mucho en la toma de decisión de las personas, sí influye mucho cuando deciden dónde vivir, dónde trabajar, a dónde viajar. Estudié arquitectura, terminé la carrera, que suele ser prepararnos en aspectos sobre el objeto arquitectónico principalmente, y no sabía todavía tanto de lo que tanto me interesaba, que era básicamente la persona, a lo mejor los aspectos más de psicología y de antropología. Así que paralelamente a trabajar en algunos despachos, empecé a leer y a estudiar primero a distancia estos otros temas. Y mi pregunta, que ahora veo que ha habido varias respuestas a lo largo del tiempo y en diferentes regiones, es ¿cuánto impacta el ambiente y el lugar en el bienestar de las personas? Luego, de hecho, la maestría que hice, esa fue mi pregunta de investigación, pero voy a platicar de otra cosa. Son los 3 los temas, seguramente hay más, pero son 3 los que pude explorar de primera mano y que ahora forman parte de mi manifiesto personal, profesional y de mi metodología. La propuesta es entender en este momento, y gracias a la invitación de la academia, a considerar esos otros conceptos importantes en nuestra profesión. Los temas se dividen en 3, las ciencias humanas, porque así les llamo a esos temas, qué pasa con el diseño para el bienestar, cuáles son las tendencias y la importancia de tejer redes. Espero para ustedes sea una buena oportunidad de aprender a ver diferentes los lugares que les gustan y los que no. El primer tema, parte de lo que mencionaron en mi presentación, un tema de mi tiempo de estudios orientales, solo uno voy a compartir que cambió para siempre cómo veo las ciudades. Se llama Gan Yin, no tiene traducción tal cual, pero podría entenderse como resonancia. El Gan Yin, proviene de algo así como 4 siglos antes de Cristo y analiza 2 aspectos que siguen siendo muy relevantes. De hecho, el que sea oriental y el que sea hace 4 siglos antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, no incide en que deje de ser aplicable, porque los ríos y las montañas siguen siendo la estructura básica de las ciudades donde sea. De la mano del maestro Yapchen Hai y con mi mentor y amigo Angel de Para, entendí que esta estructura, morfología de la ciudad tiene una aplicación en el contexto moderno, es decir, el entorno natural tiene montañas y tiene agua, y el entorno edificado también. Porque con un poco de imaginación, estas calles, grandes avenidas o pequeñas, simulan ser los paisajes de un río en la ciudad, y los edificios, al ser fijos, estables, inmóviles y pesados, configuran el paisaje de montaña
pero edificados. Entonces, el paisaje natural y el paisaje edificado. El Feng Shui llegó también a América, pero llegó una versión muy diluida a través de Estados Unidos que relacionaba zonas fijas, que empobrecía mucho la técnica. Lo único que se necesita, si tengo un minuto más para hablar de esto, es decir que el Feng Shui solo usa una brújula y la observación detallada del paisaje. La brújula no es cualquier brújula. Hay que recordar que en Asia fue donde inventaron la brújula y tienen una medición de tiempo muy, muy específica, incluso con cambios climáticos. Así que el estudio del entorno y del paisaje tiene mucho que aportar Asia. Esta comprensión del espacio, del sitio y la persona, la resonancia, no ha sido ignorada por los estudiosos occidentales. Al contrario, solamente lo han visto a través de otra óptica. Por ejemplo, Richard Neutra tiene un libro que habla del misterio y realidades del sitio, que habla específicamente del análisis del lugar. Alberto Pérez Gómez tiene un libro que se titula Sintonización, y Peter Zumthor, en uno de los temas de su libro Atmósferas, habla de la relación entre interior y exterior. Hay mucho material occidental y oriental para profundizar. El segundo tema que quiero hablar, la psicología ambiental, surgió en Inglaterra como una parte de la psicología en los años 60, cuando apenas tenían 15 años que había terminado la Gran Guerra. Surgió como una gran necesidad de regenerar o más bien reconstruir ciudades en consideración al estrés postraumático que tenían los habitantes. La psicología ambiental nos da muchas pautas de cómo nos comportamos según el lugar que estás y cómo es ese lugar y con quién. Estos tres estudiosos contemporáneos hablan de eso. David Kanter, psicólogo arquitectónico, ¿qué tal? Robert Gifford y Doug Kopec. La psicología ambiental nos da muchas pautas aplicables. Yo creo que es el punto medio entre la visión más holística y la más científica, que voy a hablar después. Y uno de los conceptos que son esenciales y que no debemos dejar de pasar por alto es que para que cualquier lugar funcione, la persona debe sentirse segura. Cualquier otra función de concentración, de socialización, de aprendizaje, está bloqueada si no nos sentimos seguros. Y esta teoría se llama perspectiva y refugio, que de hecho es muy, muy como enraizada en la evolución, porque indica que las personas, para sentirnos seguras, debemos tener protección en la espalda y ver bien lo que sucede. Trasladen esto a cualquier entorno urbano, espacio público o privado, sigue siendo cierto. Y seguirá siendo cierto porque, aunque seamos muy modernos y tengamos inteligencia artificial y grandes aparatos y dispositivos, lo que evolutivamente tenemos enraizado no va a cambiar. Esto funciona desde dónde me siento en un restaurante, desde por qué acera de la ciudad voy a caminar, desde a dónde decido ir o no. La psicología es esencial. Estos son los criterios: tener suficiente visibilidad de lo que sucede, control y libertad para moverse, o sea, no basta con ver lo que sucede, sino tener movimiento, y respetar los espacios personales. Por último, la neurociencia está tocando todas las ramas de estudio y de trabajo y tiene una conexión con la arquitectura, porque los espacios dan muchas señales que percibimos y esos inciden en nuestro comportamiento. La definición importante a decir acá es que la neurociencia forzosamente tiene que ver con el sistema nervioso. Si no tiene que ver con el sistema nervioso, es psicología, que es el otro tema. La palabra neurociencia, de hecho la palabra, el prefijo neuro significa nervio. Aquí hay cuatro estudiosos, expositores, precursores de este tema, 2 arquitectos y 2 científicos. Richard Neutra, que es un autor de uno de los libros que mencioné primero, fue de los primeros que empezó a intuir esa base biológica que nos detona el espacio de acuerdo a nuestra biología. Escribió un libro en 1954 que se llama Sobrevivencia a partir del diseño, que sigue siendo una referencia. Hay un instituto Neutra en California que estudia eso. John P. Everhart empezó a cuestionarse, ¿se abría una base de investigación que validara lo que los arquitectos hacemos intuitivamente? Fred Gage, neurocientífico, demostró que el ambiente incide en el cerebro y en la genética. Y Esther Sternberg, doctora, neuroinmunóloga, miembro del Instituto de Salud de Estados Unidos, maestra en la Universidad de Arizona, hizo un libro que, de hecho,
está en muy relación con lo que hacemos porque dice que la salud o el espacio es la nueva frontera de la medicina. Los señores que están al centro, John P. Eberhard y Fred Gage, se unieron para crear la Academia de Neurociencia. Fíjense qué importante es que hablemos con alguien de otra profesión. Platicaron un neurocientífico y un arquitecto, encontraron preguntas comunes, fundaron una nueva área de estudio. Aquí hay libros de ellos. En corto, ¿cómo funciona la investigación de neurociencia para arquitectura? Todos estos indicadores, dispositivos, que parecen más parte de un hospital, se están usando en laboratorios de investigación para saber, asistidos por gafas de realidad virtual, qué efecto tienen diferentes variables ambientales en la salud y en el comportamiento y en la percepción. Todos los sentidos son tocados por la arquitectura y esto se está usando principalmente en espacios públicos, en urbanismo, en hospitales, en escuelas, etc. Por ejemplo, para saber qué diferencia hace el tratamiento diferente de una barda en el comportamiento de los peatones o saber qué nivel de involucramiento tiene un estilo de fachada diferente o la perspectiva o la escala que tiene contra las banquetas. Todas estas investigaciones es importante decir que tienen que ir acompañadas de un cuestionario, porque por ejemplo, altos niveles de involucramiento sería donde hay más puntos rojos, pero eso no indica por sí solo algo. Hay que saber por medio de un cuestionamiento qué opina la persona. Ejemplos de aplicación: hacer espacios verdes, definir el tipo de iluminación urbana, puede incidir en el descanso o la calidad del sueño. El ruido incide en la memoria y la concentración y afecta principalmente a los niños. Entonces, hay ciudades que ya están implementando otro tipo de acabados para ayudar a que los niveles de ruido bajen. Y por último, bueno, el diseño peatonal activa comportamientos prosociales. Y abajo están las investigaciones y lo que hacen físicamente. Ahora, estoy consciente que tenemos que encontrar un punto medio suficientemente pragmático para que esto llegue a la mayoría de la gente. Yo creo que era cuestión de tiempo que las investigaciones de biología y las ciencias empezaran a darse la mano con la salud física y emocional. Es decir, los cuerpos de investigación que empezaran a atender los problemas vigentes. Y está pasando incluso en reuniones como esta que asistí en Washington, que incluso el director de la OMS mencionó que quienes crean ciudades y edificios son los aliados de la salud global. Esta reunión, que fue un paraíso multidisciplinario, porque había arquitectos, abogados, biólogos, maestros, científicos, una diversidad de profesiones hablando de lo mismo. Ay, a ver, creo que no cambia. Allá. ¿Qué está pasando con las tendencias? Que la necesidad de espacios va en aumento, que las necesidades humanas han demostrado que es necesario apoyar la salud física y emocional a través de lo que estamos construyendo y que los bienes raíces con enfoque de bienestar es la actividad de bienestar que está creciendo más rápido después de la pandemia. Y yo agregaría, esto es a nivel global, que las otras áreas que están abajo, que son el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, también necesitan un espacio donde llevarse a cabo. O sea, el potencial y la tendencia es hacia allá. Nos seguimos recuperando de temas de aislamiento, de situaciones de salud mental, y el espacio es un componente, como ya hemos visto. También se demuestra con investigación como esta de Jones Lang-LaSalle, que dice que los jóvenes están deseosos de tener mejores experiencias en la ciudad y que están dispuestos a pagar por ello. Las escalas de aplicación, todas, desde lo urbano, lo arquitectónico, el interiorismo, hasta el último objeto ornamental. Nosotros trabajamos sobre todo vivienda y oficinas. Incluso apoyamos por medio de un tipo de representación que empiece a explicar estos factores ambientales, cómo inciden en las personas. Y recientemente con desarrolladores inmobiliarios para crear los espacios de encuentro
dentro de sus desarrollos, de sus nuevas colonias, y que estén basados en evidencias de investigación. Por supuesto, deberán estar acompañados de una exhaustiva evaluación post-ocupación para medir y mejorarlo. Varios criterios. Bien. Por último, la importancia de tejer redes. Involucrar a todos los actores, estos y muchos más, científicos, autoridades, diseñadores, académicos, ciudadanos, innovadores de la industria. También hay pautas aquí para crear nuevos productos. Lo hemos hecho de varias formas. Primero, estando enlazados directamente con la Academia de Neurociencia para la Arquitectura, que son los generadores de conocimiento. Son los que me interesa traducir adecuadamente. También foros en que unamos políticos, diseñadores, ciudadanos y público en general. Eso lo creamos en 2 foros continuos, 2 años seguidos, y se trataba de esto, ¿no? De que estos diferentes actores, así como John P. Eberhard y Fred Gage, un día platicaron de algo y vieron que les interesaba algo, que estas charlas y estas conversaciones y escuchar al otro y saber qué le interesa al otro me detone creatividad. Estos foros son importantísimos como hoy. Lo hicimos en una red de más de 35 ciudades. También encontramos la manera de hacer el primer evento de estos temas en español. Como la mayoría de estas informaciones vienen en inglés, era importante hacerlo para Latinoamérica. Informar al ciudadano en un lenguaje simple también es sumamente importante. Los ciudadanos son súper inteligentes, están bien preparados y quieren mejores lugares. En eso hemos trabajado buen tiempo. Foros nacionales e internacionales, aquí justamente eso, neurocientíficos y arquitectos platicando, en este caso fue en Guadalajara. También unir científicos, diseñadores e innovadores. Más de 100 personas, hicimos un evento en Guadalajara, vinieron de más de 15 países. Este evento, probablemente el más completo en que he participado, unía a los ciudadanos en la Universidad de Texas en Brownsville. Hicimos un evento para los ciudadanos que hablaba de la identidad como mexicoamericanos, y al siguiente día me invitaron a ese evento con científicos para específicamente ir al laboratorio, hacer vinculación con ellos y empezar a generar nuevas preguntas de investigación. Las conclusiones son que los aspectos de percepción inciden en decisiones. No lo dudemos, las personas están decidiendo en base a esa percepción. La demanda aumentará. Es necesario extender estas redes, seguir comunicándonos entre nosotros y, por último, un buen espacio para el desarrollo humano es la contribución. Yo sé que nuestra profesión suele verse, a ustedes creo que la mayoría son arquitectos, pero a veces parece algo muy frívolo, medio innecesario. La verdad es que no. Yo creo que en la problemática que estamos viviendo hoy, cosas tan importantes que pasan en la gran escala y que a lo mejor exceden nuestro alcance, crear un espacio y una ciudad que incida positivamente, que brinde las herramientas para estar bien emocionalmente, mentalmente activo, hará que las personas estén más preparadas para enfrentar cualquier reto. Esa es la labor de nosotros y no es cosa menor. Así que sigamos con confianza extendiendo esas redes, esa es la intención. Por último, si el espacio es un director silencioso que nos dice qué hacer, nosotros definitivamente coescribimos ese guión. Cuando buscamos el mejor lugar, cuando lo diseñamos con cuidado, esos lugares que habitamos, no somos meramente observadores. Bien, y me dará mucho gusto saber qué opina, platicar más durante la serie de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a la academia, gracias a los asistentes por esta invitación. Cuando Fernando nos invitó a esta charla,
nos hizo una pregunta muy sencilla, muy elocuente, que nos obligaba un poco ahí como a un ejercicio de introspección, más allá de generar pues como la presentación. Nos decía qué es lo que los mueve, qué les mueve en pues en este ejercicio de estar haciendo arquitectura, de estar haciendo ciudad. En una palabra nos mueve la diversidad. De inicio, pues así como lo leían ahí en los currículos, pues definitivamente más que a la especialización nos hemos movido más hacia el lado opuesto, hacia la exploración de distintas vías, a la experimentación. Nos interesan como todas estas perspectivas diferentes de inicio, pues con Lena y conmigo, distintas voces, pero lo mismo también con la gente de nuestra oficina, la gente con la que hemos colaborado con otras oficinas en distintos proyectos que les vamos a comentar ahí a continuación, que a final de cuentas tiene que ver también con la noción fundacional de las ciudades, que es justamente este punto de encuentro entre gente distinta, que definitivamente tiene que tener algo en común, tienen que tener una identidad, tienen que tener como un concepto ahí de comunidad, pero al final de cuentas, si lo pensamos, cada una de las personas que conforman esta ciudad tienen perspectivas diferentes. Entonces, toda esta diversidad es algo que va nutriendo esta visión. Los proyectos que vamos a mostrar en esta presentación abordan esta noción de diversidad desde distintas perspectivas. Uno, desde la disciplina, desde el punto de vista de si el proyecto tiene que ver con arquitectura, con interiorismo, con urbanismo, desde la docencia, la investigación, distintas camisetas que nos solemos poner, la tipología del proyecto, residencial, laboral, usos mixtos, espacio público, las estrategias. A lo largo de esta presentación vamos a abordar 4 estrategias específicas que nos han hecho crecer en este aspecto de hacer una propuesta de mejora comunitaria a la ciudad, y en cuestión también de colaboración, pues toda la colaboración que hemos hecho con cada uno de estos proyectos con distintas oficinas. Bien, y bueno, como muchos de ustedes saben, últimamente hemos hecho varios proyectos de interiorismo corporativo que estarían dentro de la disciplina de interiorismo, tipología laboral y estrategia cliente privado. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con la ciudad. La verdad es que nosotros abordamos estos proyectos desde el punto de vista urbano, como si fuera una microciudad, que tiene sus propios distritos, como el centro de la ciudad, sus barrios. Dentro del espacio de este pequeño ecosistema siempre tenemos este centro donde conviven los distintos actores de este sitio, buscando el bienestar, la biofilia, el sentido de comunidad, sentido de pertenencia, y siempre generamos como estos puntos de encuentro donde se dan colaboraciones casuales, planeadas. Siempre buscamos como tener este sentido de pertenencia, de identidad dentro del espacio, espacios públicos, por ejemplo que es la sala de consejo de GM, pensamos que es como el Palacio de Gobierno, ¿no?, donde se toman todas las decisiones importantes de este sitio. Este es el Family Office y lo pensábamos como el área residencial que pues, es como privada y donde habitan los distintos actores de esta oficina, pero siempre tenemos también como estos espacios públicos donde todos conviven. Buscamos también una conexión con el entorno, con una conexión con la ciudad, pudiendo como identificar estos puntos. Y, por ejemplo, las áreas de trabajo los pensamos como unos barrios donde habitan estos actores dentro del espacio y, bueno, pues conviven en todos estos espacios públicos. World Café sería como el centro de la ciudad. El área como de negocios donde se generan las juntas y los momentos colaborativos. Buscamos también siempre tener como esta conexión con el edificio, mostrar dónde estamos. Y tenemos estos espacios también de regeneración, buscando siempre el bienestar de los integrantes de las oficinas, que generan siempre como esta conexión con el entorno, donde le damos las mejores vistas a todo mundo, no nada más a unos cuantos, buscando la democratización del espacio.
Esta noción de la democratización del espacio pues es uno de los fundamentos del diseño del espacio público. Lo hemos abordado en varios proyectos los últimos años, hablando específicamente de una estrategia, la siguiente que vamos a ver, que tiene que ver con presupuesto participativo, que es esta noción mediante la cual se ensaya en muchas ciudades en el mundo, mediante la cual el gobierno regresa a los ciudadanos parte de los impuestos prediales para que sean las comunidades, sean las juntas vecinales las que tomen decisiones, que tengan poder de agencia para decidir a dónde va ese presupuesto, ellos que saben cuáles son las necesidades del entorno inmediato y que puedan proponer soluciones, obviamente guiados ahí desde una perspectiva importante. Este proyecto, el Jardín de la Casa de la Cultura en San Pedro, pues que tiene ahí como elementos de arquitectura, de paisajismo, hecha en colaboración con toda una serie de voces. Justamente incluso el título de la sesión, Voces para una mejor ciudad, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con, más que con un monólogo, con un diálogo, con un coro de voces que están constantemente aportando, haciendo alguna aportación desde distintas trincheras. Aquí Ecotono Urbano, Gladiola Estudio de Paisaje, los originales contratistas y la comunidad de las colonias involucradas que fueron ahí como partícipes de este proyecto. Si ven ahí, este es como el estado previo de la Casa de la Cultura, que irónicamente en una Casa de la Cultura, pues en una zona muy caminable, con una estructura y con una tendencia a los movimientos peatonales, justamente en la Casa de la Cultura se detiene la banqueta, se le da una prioridad jerárquica al automóvil en vez de al peatón. Obviamente no es accesible, entonces todo esto unido también como a esta falta de identidad, la gente, pues colonos ahí, incluso los que más próximos a la Casa de la Cultura vivían, decían este espacio se ha privatizado, cuando no era así. Entonces empezamos a trabajar ahí con los vecinos cómo hacer estos cambios. Todos estos proyectos que trabajamos sobre todo con la administración pasada en San Pedro Garza García, 2018-2024, pasaron por este mismo proceso de inicio de encuentro en una zona donde detectábamos problemas potenciales, donde aun cuando el municipio había dado como ese potencial un presupuesto históricamente alto y la intención de democratizar las decisiones al armar una plataforma en línea, nosotros decíamos en un entorno como con una mixtura social muy interesante de distintas edades, distintos oficios, pero también distintos niveles socioeconómicos, detectábamos ahí una brecha digital importante con personas que no tenían acceso a internet, con personas que no tenían computadora o dispositivos electrónicos. La manera para subsanar esas brechas era pues ir al encuentro de estas personas. Entonces hicimos una convocatoria en la Casa de la Cultura, armar una lotería, juntamos ahí como premios, y en lo que estábamos ahí pues cantando y que si el soldado y el borracho y todo esto, hacíamos ahí como los anuncios de los proyectos que estábamos promoviendo, proyectos de colonia, proyectos sectoriales, para dar a conocer los proyectos, para promoverlos, pero también ahí como para ayudar a la gente que tenía problemas para hacer como su votación. Cada uno de estos proyectos propuestos los fuimos ganando en votaciones. A partir de ahí lo que hacíamos era pues un taller comunitario, un taller de diseño participativo, donde se convocaba a la gente en el espacio, en los parques, para conocer cuáles eran las aspiraciones, las necesidades de la gente, y pues ver ahí como rescatar el sentido identitario en cada uno de estos elementos. Aún en 2020, aún con la pandemia, todos estos elementos ayudaron ahí como a la pues regeneración de tejido social, desde los huertos comunitarios, el trabajo entre los vecinos y el gobierno también,
como para facilitar, incluso ir más allá en cada uno de los elementos, pues de muros que podían ser blancos y que habían sido definidos así por el alcance del proyecto, que el municipio buscó de que, a ver, bueno, ¿cómo podemos ir más allá con estos elementos? Se logró ahí como la convocatoria de Tomás Güereña para hacer murales. Este es el estado posterior, con banquetas accesibles, más anchas, que se le ganó espacio al automóvil que se estacionaba ahí, espacios arbolados, un lugar de encuentro, también pues digamos, esta barrera que había entre los eventos que ocurrían al interior de la Casa de la Cultura y los vecinos que no se enteraban, pues bueno, cómo podían salir esas actividades para ir al encuentro del ciudadano y pues poner este espacio como un lugar de encuentro. Y bueno, el resultado, un lugar para todos, un lugar que invita y que podría ser como utilizado por todos los vecinos. Otro proyecto que estuvimos trabajando con la comunidad de vecinos fue el tema de las intersecciones seguras dentro del casco de San Pedro, el Parque San Judas, que es un espacio público votado también presupuesto participativo sectorial diseñado por Urban Studio, el Parque Allende diseñado por nosotros, el EGZ, también en el casco, y este proyecto que es el Parque Pájaro Carpintero, que es un proyecto sectorial donde participaron muchos vecinos y incluso donaban sus presupuestos, aunque el parque no les quedaba tan cerca, pero ellos querían hacer como una incidencia más grande y juntar como recursos para tener un mayor impacto. Justamente en esta noción así como de las diversas voces que tienen que participar en la generación de la ciudad, pues ahí nos tocó participar en algunos proyectos como arquitectos, en otros como ciudadanos, como vecinos, usuarios del espacio, pero justamente también, por ejemplo, en el Parque Pájaro Carpintero, también desde la docencia, involucrando estudiantes de la carrera de arquitectura, de ingeniería civil, para hacer algunos de los estudios técnicos preliminares, desde la perspectiva de la investigación también. Por ejemplo, actualmente con el Colegio de Arquitectos estamos generando estas jornadas de investigación que tienen que ver con patrimonio, con arquitectura, con asuntos urbanos, y justamente este proyecto del Parque Pájaro Carpintero lo abordé en una de estas ponencias, precisamente como observando dentro de esta intersección espacial de tres colonias muy interesantes, Casco Surponiente, Palo Blanco, Mirasierra, donde hay rastros de una segregación socioespacial, cómo el presupuesto participativo puede ayudar a disolver como esas barreras y tratar de reducir las desigualdades socioeconómicas. Otra de las estrategias que hemos abordado tiene que ver ahí con concursos de arte urbano. Nuevamente ahí en el entorno de San Pedro Garza García, en este caso justamente después de la noción de reconfigurar el Centrito Valle, de generar calles completas, quiere decir calles arboladas, calles accesibles, donde el peatón sea el protagónico. La Secretaría de Cultura de San Pedro generó un concurso para en 3 puntos de la calle Orinoco generar espacios para donde se pudiera hacer como una propuesta para arte urbano. En este proyecto nos asociamos con Daniel Lara Ballesteros, un artista sonoro y visual, y lo que proponíamos, casi todos los artistas, luego nos comentaron, proponían una escultura. Nosotros, desde nuestra perspectiva como arquitectos, proponíamos un espacio que tuviera así una noción plástica, una noción escultórica, pero que a final de cuentas también tuviera como una noción arquitectónica. A final de cuentas lo que nos cuestionábamos era, además de los árboles, ¿qué podemos hacer para hacer como una aportación aquí, un lugar que es de mucho flujo, para poder convertirlo en un espacio para estar? Y lo que decíamos, necesitamos una sombra de día.
y de noche necesitamos un espacio de referencia luminoso y pues que sea ahí también como, pues como notable. Justamente en la intersección, bueno, ganamos el proyecto y nos dieron ahí como el espacio más protagónico en la cuchilla, que es confluencia de varios recorridos peatonales. El punto, nos gustaba mucho esta intersección porque sumaba como varias situaciones, ¿no? El coche, los peatones. Buscábamos generar un punto de encuentro que por un lado tenía la misma escala de los edificios aledaños, pero por otro lado buscaba resaltar para que se convirtiera en un punto de referencia importante. Nos gustaba también como esta idea de conectar, si ahora podían los usuarios utilizar las banquetas para convivir y estar, entonces este punto también generaba como esta conexión en esas funciones. La Secretaría de Cultura estuvo generando, sobre todo el año pasado, 2, 3 eventos culturales en este espacio, entonces la escultura se volvía como un ámbito donde ocurrían otros elementos artísticos y culturales, talleres de pintura, puntos de encuentro para recorridos, pequeños conciertos de música, incluso Daniel Lara generó ahí un performance de escucha profunda como inauguración de este espacio, talleres ahí como de yoga, estos elementos ahí también, los tubos rojos que son elementos ahí que tienen sonido, entonces también lo exploraba en ese performance. Cordelia Rizzo y Tere Chad que generaron este performance hilando organismos con una idea de upcycling, donde hicieron como esta intervención en el espacio. Otra de las, pues de las estrategias ahí de pronto que veíamos, ahí como inversión inmobiliaria, por ejemplo, también en esta zona con distintas casas, la Casa Privada Sierra Madre, 5 de mayo, 16 de septiembre, y justamente ahí pues estos son proyectos más recientes, pero hay un proyecto que data de más tiempo atrás, justamente pues desde nuestra noción de la academia, de la teoría, decíamos, pues sí, podemos hacer como una intervención, pues dejar como una huella en la ciudad, pero nosotros lo que decíamos era, la teoría nos llama a que más que pues no sé, un proyecto unifamiliar, tenemos que hacer proyectos de densidad media, proyectos multifamiliares de usos mixtos, y entonces generamos ahí como, pues bueno, observamos muchos años atrás un terreno muy cerca de aquí, a una cuadra del Paseo Santa Lucía, en Juan Ignacio Ramón y Jesús González Ortega, un pequeño terreno con doble frente, entonces aunque era un terreno pequeño le veíamos el potencial que tenía y sí, pues compramos el terreno, hicimos el proyecto y pues nos acercamos con desarrolladores que no les interesaba, o sea, muchos de ellos querían un desarrollo muy masivo, que no nos interesaba a nosotros, y a final de cuentas es un proyecto que fue, pues ha sido como si nació probablemente desde una postura probablemente del idealismo, pero también mucho probablemente de la inocencia, de querer generar un proyecto pues de una escala muy, muy retadora, pues nos íbamos enfrentando a barreras constantes y pues justamente ahí pues también pues ahí como que lo que faltaba era esta parte que buscábamos nosotros, esta colaboración, hasta que precisamente pues encontramos, ahí nos topamos justamente haciendo networking en algún evento como este, pues nos encontramos ahí con unos fenómenos, ahí con Kenji, con su equipo de Greenfield, de Urbita, empezamos a platicar, le decíamos, mira, tenemos este terreno, este proyecto, nos acaban de dar el permiso, pero nos falta todo lo demás. Entonces ahí justamente en esta parte de venta, de ingeniería, pues de planeación financiera, justamente toda la experiencia que había generado hasta ese momento Urbita, esta noción de edificios que se mantenían vivos, era justamente lo que buscábamos.
Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Al final de cuentas, mucho de todo de este trabajo y de todo el cuerpo de trabajo que hemos generado, lo hemos generado precisamente gracias a estas alianzas que hemos generado. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Kenji. Kenji López. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, gracias a la academia por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes y felicidades. Muchas gracias. Bueno, no los aburro mucho. Les voy a platicar un poquito sobre lo que hemos estado reflexionando en los últimos años. En los últimos 20 años, yo llevo 20 años aquí en Monterrey, y cuando llegué a Monterrey, pues era otra cosa, ¿no? Tú llegabas a una carne asada con unas agujas, y ahorita ya todo el mundo llega con ribeye, ¿no? O sea, la gastronomía en Monterrey ha evolucionado muchísimo. Yo creo que el Monterrey, mucha gente, muchos amigos que vienen de muchas partes del mundo me dicen, oye, ¿qué está pasando con la comida en Monterrey? Está cañona, o sea, está en otro nivel. Yo creo que Monterrey ya tiene la gastronomía que merece, ya tiene los negocios que merece, ya tiene la industria que merece. Monterrey, la música, ¿no? Los festivales de música, hay muchas cosas, la gente que merece, o sea, realmente a mí me sorprendió. Yo vengo de Querétaro, la calidad de personas y lo echados para adelante y todo, era algo como muy sorprendente para mí. Pero yo creo que lo único que le falta a Monterrey es la ciudad que merece, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo que nos ha pasado, pues es que la forma en la que se ha construido o se ha hecho la ciudad, pues nos está dejando, por un lado, sin tiempo. Estamos haciendo, creo que ya esa estadística ya subió, casi 2 horas y media al día en promedio en traslados. Nos está dejando sin dinero, porque la renta o los niveles de ingreso y los precios de una vivienda bien ubicada, pues van arriba del 40-50% del ingreso de la gente. Nos está dejando sin amigos, porque al estar aislados en nuestro carro, lejos, en un fraccionamiento cerrado, pues nos está generando índices de depresión y ansiedad altísimos, y también nos estamos quedando sin aire, ¿verdad? Porque somos de las ciudades mejor contaminadas del mundo, con los edificios, o con el edificio más alto también de Latinoamérica. Estamos rompiendo muchos récords. Entonces, pues la reflexión es pues que nos encanta viajar pues a Barcelona, ¿no? Ahí hay no salen los números, pero es una ciudad con una densidad de 650 viviendas por hectárea. Nos encanta viajar a Copenhague, una ciudad igual, 450, 500 viviendas por hectárea. Nos encanta viajar a la colonia y pasear por la colonia Roma y Condesa en la Ciudad de México, que igual que tendrá unos 500 viviendas por hectárea. Nos encanta ir a París, ¿no? A pasearnos, tiene otras 600 viviendas por hectárea. Madrid, muchos mexicanos pues están yendo a vivir a Madrid, que igual son 600, 650 viviendas por hectárea, a costa de nuestra ciudad, ¿verdad? A costa de 60, 70, 80 viviendas por hectárea, en una ciudad desparramada, en la cual pues no solo, esto pues yo creo que no es una vivienda, son 4 paredes y un techo, pero pues una vivienda no solo es una cosa física, es un servicio, y es el servicio de ciudad que le da a los que viven ahí. Y bueno, después dimos un bandazo y nos fuimos al otro extremo, ¿no? A 1000 viviendas por hectárea, y de ahí para arriba, pues modelos que en otras partes del mundo se han empezado a demoler desde hace muchos, incluso desde los 70s, pues nosotros a veces lo estamos haciendo o replicando nuevos, ¿no? Entonces, pues hace 10 años lo que empezamos con Urbita, con el apoyo y con la ayuda de gente muy valiente, muchos de ellos están aquí presentes, como Elena, Oscar, la señora María de Lourdes, Alexa, Tere, todos, mucha gente que ha estado alrededor de Urbita. Pues lo que soñamos un poco es cómo se podría mandar una postal de Monterrey con esta foto, ¿no? O sea, digo, el tema, no se fijen en la arquitectura o el diseño, pero pues una ciudad en la que puedas dormir un poquito
más, levantarte temprano, salir a correr, regresar, tener tiempo de cocinar, hacer el desayuno a tus hijos, llevártelo caminando a la escuela, de ahí irte al trabajo, regresar a casa, comer en casa, cocinar con tus hijos, quizá echarte una pequeña siesta, ¿no? Volverte, ir a chambear, en la tarde pues bajar a un cafecito, a un bar con tus amigos, todavía tener tiempo de regresar, estar en familia, comer mejor, dormir mejor, no usar tanto el carro. Entonces, pues, básicamente partimos de una visión de cómo se podría hacer esto. Con lo que nos enfrentamos pues es que actualmente construir o desarrollar una ciudad así pues es no solo es muy difícil sino ilegal. Entonces pues básicamente partimos del cómo sí, que es algo como muy dicho aquí en Monterrey, ¿no? O sea, cómo sí se puede pues hacer 3, 4 niveles, cómo sí se puede hacer comercio en una planta baja, ciudades más compactas, como a las que nos gusta viajar. Y aquí también como que no salen unas letras, pero básicamente pues empezamos a hacer pequeños experimentos y ensayos que empezaron desde el edificio más pequeñito, que es y pequeños laboratorios. Nosotros creemos que fue un laboratorio de cómo empezar a construir un modelo de vivienda distinto. Fue Noé, que es en el casco de San Pedro, 4 departamentitos o 4 viviendas de 2 y 3 habitaciones, en un terreno unifamiliar, de hecho, donde pudiéramos dar un poquito mejor de calidad de espacios, un poquito mejor de iluminación. Aquí no se ve, pero luego Pascual, que fue otro ensayo en el cual nos construimos sobre una vivienda existente. Y tratamos de invitar a los propietarios originales a que aportaran el terreno o en la propiedad y se quedaran a vivir ahí, y como con esta intención de no gentrificar tanto, y nos sorprendió que la misma gente decía, no, yo ya me voy, somos 5 hijos, yo vendo mi propiedad y ya me voy porque quiero irme a comprar con este dinero una casa allá en García, donde vi un render hermoso, donde hay una alberca para 300 personas, ¿no? Y a los pocos meses nos llegaba la triste noticia de que esas personas morían, y yo creo que morían un poco por lo que platicaba Karina, pues que su entorno los deprimía, ya no les daba lo que tenían en su barrio, y es un intangible que, pues que del cual poco se habla, pero pues que es totalmente real, ¿no? Una renovación de un edificio que desarrolló uno de mis socios hacía tiempo, pues un edificio de Agustín Landa, que de hecho se renovó y se hizo como este ensayo de retrofit, como de reconvertir algo que fue una escuela fue el ICUM, y luego fueron algunas residencias, y luego se convirtió en consultorios y oficinas. Se enfermó un poquito el uso del edificio y luego pues se renovó, ¿no? Micaela, que también es un ejercicio de construcción ligera. Estas viviendas que están arriba se llaman nidos y básicamente caben en un cajón de estacionamiento. Lo que queríamos demostrar es que puedes vivir en el espacio que usas para estacionarte. Urbita Victoria en Tampiquito, donde pues aprovechando que era una construcción existente, todo lo rosa, pues no había una necesidad de cajones de estacionamiento nuevos, entonces pues se creó un andador muy padre aquí al centro, que sirve para hacer cenas, clases de yoga y un montón de cosas, en donde habría 2 coches estacionados. Pues han pasado muchísimas cosas que le dan vida a la ciudad en medio de los edificios, ¿no? Es un poquito ahí, bueno, no sale el texto, no sé qué es. Aquí creo que decía, todos quieren construir pero nadie quiere mantener, y nos dimos cuenta pues que sí, que todo el mundo, o sea, en nuestra industria todo el mundo quiere estar construyendo cosas nuevas, pero cuidar las cosas también es parte de la vida, y el edificio nace cuando lo terminas, y en las fotos pues sale hermoso y bonito en el render, pero en el render todos somos felices, ¿no? Como dicen, y en el Excel todos somos millonarios. Pero bueno, nadie quiere mantener, y la realidad es que pues cuidar un edificio es un trabajo de tiempo completo. Y a las personas, o sea, al final del día creemos que la felicidad pues se construye de
de salud, de riqueza y de buenas relaciones, y esas cosas de cierta manera parten de 3 decisiones clave que es en tu vida, que es en dónde vives, de quién te rodeas y a qué te dedicas, ¿no? Entonces un poquito va esto de generar ese entorno donde pues esas decisiones sean un poquito más conscientes, ¿no? Y esto nos hemos enfrentado, digo, yo soy millennial de panzazo, y cada vez más un dolor común es las oportunidades que tienes para conocer gente nueva en la ciudad. Cada vez son menos, ¿no? Estamos encapsulados en nuestro carro, cada vez pasamos más tiempo solos, encerrados, lejos, aislados, y la verdad es que estas oportunidades para conectar se agradecen mucho en nuestra generación. Después construimos esto que es Urbita Hernán, que es como un poquito ya la escala de las imágenes que les comenté. Y Juanito, el proyecto que estamos haciendo en colaboración con LGZ, pues que es un edificio aquí en el centro de 6, 7 niveles, donde puede haber vivienda un poco distinta. Hay muchas diferencias que hemos hecho por clavados y por vocación y por necios, pero el nivel de aislamiento, el nivel de orientación, el nivel de altura y la calidad espacial de una arquitectura que pues, está reservada para muy poca persona, pues tratarla de vaciar en este tipo de viviendas. Creemos que la necesidad es muy grande, o sea, la ciudad le ha fallado incluso al mejor talento, o sea, hay gente muy capaz, que le va muy bien, que gana bien, pero que no vive bien, ¿no? A mí me tocó trabajar en vivienda de interés social, donde pues, es el nivel de acceso más bajo y pues ahí ni se diga, todavía peor, ¿no? O sea, es una calidad de vida muy, muy, muy mala. Y bueno, pues esto es como los primeros pasos que estamos dando, así, por lo menos así lo vemos, porque en lo personal yo me quiero morir haciendo esto, para empezar a hacer un nuevo modelo de ciudad. Los siguientes pasos pues es tratar de hacer un ecosistema de vivienda colectiva para producirla. La verdad es que ahorita hay muchos obstáculos para empezar a hacer edificaciones con estas características. Es muy difícil, no es común, no está previsto en los reglamentos, no está previsto en la ley. Pues son como cosas raras, pero que realmente está comprobadísimo desde hace 10 años que la gente vive un poquito mejor. El financiamiento de estos proyectos también es algo que estamos empezando a estructurar, o ya llevamos un buen camino estructurando. Y la operación, ¿no? Lo que hablábamos sobre que todo el mundo quiere construir, nadie quiere cuidar. Es súper importante, pues no solo un hogar bello, pero sino tener un equipo que lo cuide, que cuide la convivencia, ¿no? Pues somos humanos y las fricciones son comunes, entonces, pues que no ha escuchado de historias de vecinos tóxicos, ¿no? O de vecinos ruidosos. Bueno, todas esas fricciones pues hay que administrarlas, la comunidad y esos eventos que te conecten. Entonces, bueno, pues básicamente pues nos encantaría en algún momento ver que Monterrey empiece a tener más la ciudad que merece y que la ciudad empiece a ir como a ese paso que va Monterrey, que van los regiomontanos, ¿no? Listo, muchas gracias. Bien, bueno, primero muchas gracias por el tiempo de los tres, así a la perfección. Yo tengo como unas, no sé si son preguntas o reflexiones, porque no nos queda claro de producir un entorno saludable con lo que hacemos. Diseño con la gente, en el lugar, en el barrio, por supuesto para la gente. Más allá de los lineamientos municipales, pareciera que los lineamientos municipales nos lo dicen todo y pues la verdad es que solo se limitan a tal vez a comprobar, a escribir los mínimos términos respetables y que lo que termina ocurriendo es que todos los edificios se parecen, ¿verdad? Por los componentes que genera. Entonces eso son otras maneras de agregar valor a la arquitectura o al espacio habitable.
el edificio pasa ya al segundo plano, sino es más bien lo que vives ahí, lo que creas de vida, el trabajo colaborativo, que hace mucho que lo decimos, pero ahora lo empezamos a ver ya en funciones, ¿verdad? Siempre el multidisciplinario, etcétera, ¿no? Y otra cosa, como el caso de Urbita, es que más que hacer edificios, están creando comunidades. Y tengo una pregunta ya directa para ti, y también es que nosotros deberíamos de pensar más bien que creamos el sueño de una ciudad, ¿no? Crear un sueño de un barrio, más allá de, hay un edificio bonito, cuál es el edificio más alto que has hecho, ese tipo de cosas, ¿no? Darle valor a otros términos. Primero, Kenji, me llama la atención estas actividades que hay, al menos en Urbita, en San Pedro, ¿no? Que de repente en las redes sociales sale el desayuno colectivo, cantan, hacen yoga, se meten a la tina de hielo. O sea, además de eso, han estado, cuéntanos quiénes y cómo organizan a la misma comunidad, más allá de haberlos dejado en la entrega de un apartamento, ¿no? Sí, buenísimo, gracias. Bueno, como Urbita tiene como 4 pilares, que es el hogar bello, el cuidado, el housekeeping, como el cuidar el espacio, la comunidad y esos eventos que son el pretexto para juntarse, en pocas palabras, ¿no? Y realmente pues sí es una especie de administrar la comunidad, dándole un cierto programa a ciertas cosas que le interesan a la gente, que son pues esas oportunidades para conocer gente nueva. Es bien chistoso que en un pequeño espacio de 50 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, armar una atmósfera cálida. A lo mejor tiene que ver un poquito con la curaduría del espacio, pero básicamente poner un buen pretexto y juntar 20, 30 personas interesantes que puedan platicar de algo, conocerse, es algo que me sorprende me sorprende que le sorprenda tanto a la gente que eso pase, porque debería pasar todos los días. Sí, sí. Y sí, pues es cosas de wellness, cosas de networking, cosas que se pueden compartir, como la música, la comida en una mesa, una charla. O sea, creo que es algo que debería estar pasando en el espacio entre los edificios, ¿no? Sí, ves esa imagen y dices, ¿será que nos dan chance de ir un sábado también a nosotros, no? Envidiable, pero me llama la atención que como desarrollador, si así se pudiera llamar, sigues involucrados en eso, en crear en organizar eso. Óscar y Lena, me gustaría que platicaran de este proyecto con los ciudadanos, de esta organización que también se hace colaborativa con la gente, con los vecinos. ¿Qué más nos pueden decir de ahí? Porque ese es otro proceso súper importante, que hay presupuestos municipales que poca gente sabe, que hay cajones para ello y que pues es una metodología también involucrarlos. Sí, de hecho hay varios vecinos que han participado en estos proyectos. Son justamente vecinos pues muy movidos, que muchas veces lo que dicen es precisamente esto, o sea, como que facilitamos el que todo el mundo venga y se encuentre aquí, ¿no? En esta mesa. Y pues da la casualidad también, pues ahí está, por ejemplo, Osvaldo Zurita, está Cordelia Portilla, o sea, hay como gente muy valiosa que participa en ese ámbito. Pero también algo clave, que luego, pues no sé, o sea, varios de nosotros luego como de este tipo de proyectos nos decían, oye, pues ahora tú vete, o sea, tú lánzate como presidente de la colonia y así. Entonces nos tocaba estar ahí como en juntas con otras colonias. Y colonias, pues no sé, o sea, por ejemplo, todo esto es estos proyectos ocurren en el sector K2.
que es que va como desde el Rosario hasta la UDEM, desde el río Santa Catarina hasta la montaña. Y decíamos, todas estas colonias de la montaña, o sea, pues todos tienen sus chats, todos pagan una cuota de mantenimiento, o sea, están súper bien organizados, nos van a barrer en estas votaciones. Y decíamos, aquí lo que tenemos son personas viejitos que no le saben al internet, personas que no tienen computadora, nos tocaba así gente, o sea, pues de pronto casos así, pues deben ser ya muy, muy contados, pero pues gente analfabetas, o sea, no sabían leer. Entonces, ese tipo de problemas, y decíamos, pues lo que podemos hacer es juntarnos, y ahí lo que hicimos fue juntarnos, no solamente la gente de la colonia, sino de varias colonias, Palo Blanco, Casco Sur Oriente, Casco Sur Poniente, Los Sauces, Bosques de San Pedro, y lo que hacíamos era, pues vamos a hacer equipo. Y entonces, en ese hacer equipo, pues era donde potenciábamos todo esto, y entonces, pues, o sea, venían las votaciones y ganamos. Y decíamos, el próximo año, pues ya se dieron cuenta de que, mira, ellos, o sea, consiguieron tantos votos, vamos a ganarles. Entonces, tenemos que echarle más ganas al siguiente año, y volvíamos a ganar. Y volvíamos a ganar cada año. Y los otros vecinos de pronto de otras colonias decían, oye, a ver, Oscar, el presidente de ahí, ¿cómo le hacen para ganar siempre? Bueno, pues lo que hacemos es ir y tocar las puertas. O sea, ¿vas casa por casa? No, olvídalo. O sea, nosotros eso no. Entonces, esa parte de cercanía, o sea, pues es así como pues una labor que hay que hacer. Quiero aclarar qué quieres decir cuando dices ganábamos, porque es un tema como es una especie de concurso de varias propuestas en el municipio y la que gana le dan esa asignación, ¿o de qué se trata? Pues el mecanismo de presupuesto participativo en el que estuvimos trabajando asigna recursos que son pagados en temas de prediales y así por los vecinos y le regresa a la colonia o al sector tanto presupuesto y te dice, decide qué hacer con él. Entonces, justamente nos juntábamos varios vecinos y bien interesante porque tenían todos como una misma visión de ciudad, ¿no? De generar comunidad. Me sorprendía siempre que era una visión cero egoísta. O sea, la verdad es que la gente buscaba el bienestar del vecino, de sus compañeros, no sé, y votábamos en la mesa, en casa de Tere se ponían taquitos y entonces todo el mundo iba y platicaba y ¿qué parece si hacemos un parque o qué nos hace falta? Como esto de las esquinas protegidas y demás. Y entonces la gente pensábamos, bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Proponíamos algo, se lo platicábamos a la gente y a la gente le interesaba, pero a veces incluso antes de proponer lo que hacíamos era platicar con vecinos, con, no sé, aparte caminamos en la zona, vivimos en la zona, compras en la zona, o sea, empiezas a conocer el sitio y todo eso se va sumando. Al final lo que proponíamos no era un tema como egoísta, sino si era algo que respondía a las necesidades del sitio y la gente obviamente votaba por él. Los vecinos de ahí. Y que todos lo sienten de ellos, no propio. ¿Cuánto tiempo se lleva un proyecto de esta naturaleza desde que lo empiezas hasta que lo construyes? ¿Años o meses o qué? Sí, un par de años. Ahí como complementando esto, pues también las propuestas tienen que pasar por una fase también pues de factibilidad técnica, una revisión que hace el municipio de factibilidad técnica, de factibilidad económica. Entonces, muchas veces lo que hacíamos nosotros era no trabajamos un proyecto para someterlo a votación. Lo que decíamos es, aquí necesitamos mejorar este parque, o aquí necesitamos… Entonces, lo que hacíamos era exponer cuáles son las necesidades, y entonces con los vecinos, tenemos que votar por esto y así. Entonces, pues ya dejamos todos los detalles para después. O sea, todo esto así donde la gente necesariamente va a tener ahí sí que distintas opiniones. No, yo creo que debe ser de tal color, tiene que estar abierto, cerrado, esto y lo otro. Eso lo dejamos para allá después. Pero lo que estábamos todos de acuerdo es que ahí se necesitaba mejorar el espacio público, necesitamos mejorar el parque, necesitamos renovar tal espacio. Entonces, esa era pues también ahí como la dinámica. Y entonces, pues bueno, ya entre que, pues no sé, o sea, estaba muy bien pues marcado así de que este es el punto donde cualquier ciudadano puede
subir una propuesta, luego de esta fase a esta fase hacían la revisión municipal de factibilidades, luego a partir de ahí tales semanas para la votación en línea, y también luego justamente esta retroalimentación que decíamos, tiene que haber también una sesión de votación presencial, también la hacían. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya toda la parte de pues asignación el concurso de obras públicas, a quién se le asignaba el proyecto, a quién se le asignaba la obra, entonces los talleres de diseño participativo, entonces pues esto podían llevar ahí como pues, un par de años. Súper, gracias. Que también debería ser motivo de llevar esto a las escuelas, ¿no? Porque todos tienen prisa y quieren ver un plano y una casa en poco tiempo. Es un proceso muy largo que también como que no a todos les interesa participar en ello, ¿no? Entre las frases que decimos aquí cuando invitamos a las voces por una mejor ciudad, hay una que decimos, ¿cuántas maneras hay de ser mejor ciudad? Incluso inmateriales. Porque, pues, ponle barda, ponle banqueta, ponle una fuente, eso son visibles, son tangibles, pero hay más cosas, ¿no? Vayan pensando en sus buenas preguntas, ahorita pasamos por ahí un micrófono o nos pasan un papelito como gusten. Oye, Karina, ¿cómo se aborda o en qué momento empieza un proyecto a considerar la ciencia que tú estás estudiando con la arquitectura? Pasa con los paisajistas que muchas veces les dicen, ahí te dejé un pedacito para que siembres algo, ¿no? O sea, que debe ser desde el principio, ¿no? O sea, todo se debe llevar desde el principio, pero así rapidín, ¿cómo se trabaja un proyecto con consultorías de este tipo? Conociendo el área del terreno o ayudándole al cliente a elegir el terreno. Pero un despacho de arquitectura, por ejemplo, les llama y ¿por dónde empiezan? Bueno, al principio era muy difícil para mí explicar exactamente lo que abarcaba, más cualquier proyecto empieza, o sea, las opciones de un proyecto empiezan de entender el potencial del terreno. A mí me llaman desde que tengo un servicio en particular que es evaluar opciones de inversión. Y ese va de comparar los diferentes posibles terrenos con unos criterios que van del paisaje, de vitalidad, de la orientación, cosas que conocemos muy bien los arquitectos, ¿no? Porque una orientación determina ya el potencial y es mejor hacer eso desde el principio. Si el cliente ya tiene el proyecto o el terreno, se parte de ahí, pero cuanto antes mejor. El análisis de sitio es algo que sigo haciendo aunque el lugar esté terminado. Muy bien. ¿Quieren agregar algo ustedes en una réplica, algo que falta, algo que aumentar? ¿No? ¿Alguna pregunta del público? Ricardo. A ver, Ricardo, allá arriba y acá. Bueno, solo pedimos ser breves y directos con la pregunta. Disculpen que lo aclare. Sí, felicidades, muy interesante. Yo tenía 3 o 4 preguntas rápidas. Una de ellas es una pregunta y puede ser como una precisión. ¿No sería mejor también pensar que la ciudad completa es nuestra casa? No que solo la casa es la casa, sino que la ciudad es la casa. Y entonces asumir que la casa realmente es un dormitorio, pero que las áreas sociales pueden ser pues una plaza o un bar, un restaurante, que las áreas deportivas de nuestra casa pues es justamente las canchas o lo que puedes hacer a nivel deportivo dentro de una ciudad, de las banquetas, etcétera, y que los jardines también lo sean. Como que existe el paradigma de que siempre la casa tiene que ser extra, ultra privado y lo demás es un mundo ignoto, un mundo lejano. Yo creo que sería muy interesante hacer un vínculo muy poderoso entre el espacio privado, semiprivado, semipúblico y público. Eso como una idea. La segunda idea era lo sostenible. Para que una propuesta tenga un sentido de sostenibilidad,
es que abre futuro y abre vida prolongada. ¿Cómo hacer un proyecto que sea sostenible ambientalmente o que sea sostenible socialmente? Pero muy importante la parte sostenible, que siempre se nos olvida un poco por el deseo y el anhelo de los arquitectos, la sostenibilidad económica. ¿Cómo vamos a hacer proyectos que tengan sostenibilidad económica incluso para nosotros mismos? O sea, que no estemos becando y que no estemos muriéndonos en la piedra de los sacrificios porque nos gusta la ciudad y hacemos toda la chamba gratis, ¿no? O sea, la sostenibilidad económica. Y la última es la mixtura. Creo que no hablamos mucho de la mixtura, pero creo que la mixtura no solamente por diversos usos, sino la mixtura social, cómo provocar una ciudad que provoque mixtura social en diferentes gamas socioeconómicas y que produzca también mixtura de edades, que niños de 8 años, personas de 80, gente mayor, gente menor pueda convivir. Esas serían las preguntas, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo que faltan lugares donde se encuentren personas de diferentes edades y de diferente origen. No se me ocurren muchos en el Monterrey actual. Fuera de lo que antes fue el mercado o la plaza, sería bueno sacar un censo y tal vez hoy día, ¿cuál es? Es que ¿cuál se les ocurre? El estadio. O sea, ¿dónde realmente puedes encontrar a gente bien diferente en un estado similar? Sería buenísimo. Va desde la planeación urbana a esas áreas disponibles. Claro que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con esta noción ahí de la ciudad como casa, la casa como ciudad, de acuerdo con eso. Esta otra parte, por ejemplo, de cómo generar o cómo promover la mixtura social, creo, o sea, entiendo ahí la complejidad de esto. Hay dinámicas, pues, que ni siquiera son locales, son globales, ¿no? Así, las desigualdades van en incremento, o sea, se va acelerando ahí como esta brecha y esa presión económica se va haciendo cada vez más fuerte. Y entonces ocurre un poco esto que decía Kenji, por ejemplo, de, a ver, bueno, ya hay esta gente viviendo en estos barrios interesantes donde hay como esta mixtura social, donde hay toda esta combinación de gente, y cuando se propone ahí de que, a ver, bueno, vamos a hacer mejoras, o sea, es como el doble filo con esto, que muchas veces pues estas mejoras atraen a gente con mayor nivel adquisitivo, y entonces pues esto va haciendo cada vez una mayor presión en rentas, en pues, la sostenibilidad económica ahí del barrio. Y pues muchas veces estas personas pues lo que hacen es de que, bueno, me voy a ir a otra zona más barata, ¿no? O sea, que les resulta más cara en otros aspectos. Pero sí, pues es algo muy complejo, todo este fenómeno de gentrificación, de turistificación, cómo haces una mejora en la ciudad sin ayudar o sin provocar como ese sentido de desigualdad, esas presiones socioeconómicas que van generando o acrecentando más esas brechas. Gracias, totalmente de acuerdo. Sí. Que, hay una reflexión que me gusta mucho de socio Nacho que dice que no hay propietarios de la tierra, nada más administradores temporales, vitalicios a veces, pero que realmente muchas veces el trabajo como desarrolladores, arquitectos es honrar la tierra, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes honrar con el edificio, el parque, el proyecto o nada? O incluso a veces la mejor manera de honrar un lugar es no hacer nada. Y qué vida, qué energía vas a procurar con lo que le vas a hacer, ¿no? Y creo que es bien, lo que comenta Ricardo es bien clave porque normalmente casi siempre metemos así como una
raya imaginaria entre el espacio público y el privado, y la verdad es que uno se retroalimenta del otro, ¿no? O sea, y lo más bonito es cuando esa interfaz se diluye y no sabes qué es, pues es lo más padre. O sea, yo creo que un buen proyecto, esas interfaces, esas conexiones entre lo público y lo privado no son tan claras, y en esas ciudades a las que nos gusta viajar, pues tienen eso, ¿no? O sea, que eso no es tan rígido. Y sobre la mixtura, hay una analogía que me gusta mucho, que decimos que la comunidad es como el mole. O sea, si tú dijeras, oye, pues hay un platillo que tiene chile, tomate, chocolate, pimienta, vas a decir, ¿a qué sabe eso? Qué horrendo. Pero realmente, pues, lo maravilloso del mole, pues, es esta mezcla de ingredientes que son, en el caso de la ciudad, pues, personas de diferentes niveles de ingreso, diferentes edades, de todos los caminos de la vida, y lo que hemos visto es que si lo ves así, pues los ingredientes son las personas, la cacerola es la ciudad, ¿no? Y al final del día estos activadores que mueven la ciudad, pues es lo que hace que se cree esa salsa, y pues va a llegar gente nueva, llegan nuevas generaciones, llega inmigración, hay gente que se va, a lo mejor el sabor del mole cambia un poquito, y esas fricciones obviamente pues, se van a generar, pero realmente pues lo rico de esa diversidad pues es un poquito parecido a lo que es pues el mole, ¿no? Exacto. Sí. Muchas gracias. Pedí que quitaran una imagen que estaba ahí porque decía nuevas generaciones y nuevas voces, y la verdad es que es voces, porque no estamos excluyendo a nadie ni a ninguna generación. Un comentario, hay un Urbita en Tampiquito que a través del edificio, si así se puede llamar, puede pasar la gente a tomar el transporte público porque les queda más cerca cortar camino que rodearla hasta la esquina. Entonces, ese tipo y si nos ponemos a ver, hay muchos edificios, muchas veces de hace muchos años, aquí en Monterrey, que ocurre eso, la gente pasa a través de ellos para ir a otra cosa, y eso viene siendo una oportunidad también para el comercio y etcétera. Allá tenemos una pregunta, si te presentas y te escuchamos. Gracias, buenas noches. Soy Victoria González, yo no soy arquitecta, pero igualmente me pareció muy interesante todo esto que nos comparten. Kenji, me encantó este concepto que comentaste de la ciudad ideal, la ciudad que merece Monterrey, y yo quisiera preguntarles a todos, en 25 años es 2050, ¿qué visión tienen de Monterrey? Es que yo creo que está complicado porque una cosa es lo que deseas que sea la ciudad y otra hacia donde parece ir. O sea, hay ciertas reflexiones que de pronto hacemos de, pues no sé, en esta ciudad no hay gente invidente. Sí hay, pero no pueden salir a la banqueta, o sea, porque no hay banquetas sin obstáculos, entonces no pueden caminar, o no hay ancianos, pues sí hay, pero no, igual no pueden llegar como a ciertos espacios. Entonces, el problema es que quienes están diseñando la ciudad, a gran escala, pues es gente que la ve como un negocio y no como un espacio para la gente. Entonces, yo creo que parte importante sería empezar a tomar acción como responsabilidad de cada una de las personas y involucrarse, ¿no? Pedir mejores políticas, mejores, no sé, espacios, desde tu perspectiva, desde la de tu familia, tu abuelito, tu niño, etcétera, y a lo mejor nosotros ir pidiendo estos espacios para poder como voltear y que ya no esté girando como hacia un lado, sino hacia el otro. Esa sería mi reflexión, o sea, como empezar a exigir para que podamos como tomar o tener otro tipo de ciudad. Yo sí creo que lo que podríamos ir escribiendo son las iniciativas a tomar. Quién sabe si nos llevamos 2, 5, 10 años. En Monterrey, o bueno, el área metropolitana en la que estamos, que es más grande que Monterrey, en el último años ha crecido demasiado rápido, se ha construido demasiado en poco tiempo, ¿no? La lista sería pedir
que haya espacio público, que hace aquí 10 años hablábamos de poner árboles en las banquetas y, no hombre, ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues ya vimos que jala, ya vemos que la ciudad tiene interés en hacerlo, vemos excelentes ejemplos de donde se están anchando banquetas, sembrando árboles. O sea, sí, la lista sería de sueños reales que son mejorar la ciudad a través de más conexión, más espacio, que el edificio privado, el proyecto privado tenga generosidad con el público, que le regale un poquito, que se conecte. Hay edificios que si no entras en carro de departamentos o de oficinas, si no entras en carro no puedes entrar al edificio, tienes que entrar por el camino del carro. Entonces hay una pareciera voracidad de darlo menos, y a veces creo que también los lineamientos no ayudan mucho en eso. Estamos más arriba de los lineamientos. Hay una ética de construir, también es negocio, o sea, ya hay muchas plazas y edificios, no digo nombres, pero ya se notan de que se dieron cuenta que llenarse de gente es negocio. Así ponle jardines, ponle árboles, ponle agua, está llenas de gente, entonces los comercios de al lado, se hace una arquitectura mucho más, además de bella, humana. Había otra pregunta por acá, por favor. Va a agregar aquí Karina y luego ya mi compañero. Brevemente, creo que una manera para lograr la ciudad que sí estamos de acuerdo que queremos es que nos podamos, bueno, además de pensar en los que apenas están formando ahora, y que podamos interactuar más fácilmente con personas de otras profesiones. Verdaderamente se me hace que si lo lográramos desde la universidad, estaríamos más integrados, y entonces sería más fácil ponernos de acuerdo, porque no es que no queramos, es que de verdad creo que desde la formación profesional tenemos diferentes objetivos y diferentes formas de medir las cosas, y eso termina por separarnos. O sea, los arquitectos interactuamos siempre con muchos de la misma forma de pensar, y llega un momento en que eso hace que se dificulte lograr objetivos comunes. O sea, me gustaría que se dieran más temprano las oportunidades de escuchar a otra persona que ve las cosas diferentes, y que luego eso ojalá sacara una vena activista y que nos pusiéramos de acuerdo. Porque al final lo que tenemos en común con las autoridades gubernamentales y los que deciden y todos esos, pues además de que estamos en la misma ciudad, podríamos pensar que se nos interesa la salud y la familia, y ya sé que suena súper idealista, pero probablemente encontrarnos más temprano con esa otra forma de pensar va limando esas diferencias. Ojalá. Muy bien. Ahí había una pregunta. Micrófono, por favor. Es que se está grabando y para que se oiga bien. Va relacionada con lo que menciona Karina y los demás ponentes, va ahí más o menos relacionado con la relación que hay con gobierno en arquitectura. Es muy directa. ¿Cómo se negocia con municipio una factibilidad para una vivienda de 30 metros cuadrados o 20 metros cuadrados que está muy por debajo del mínimo por la normativa? Ya ves que mencionaban, creo que tenían como un proyecto de vivienda en cajones de estacionamiento, ¿no? ¿Cómo se puede negociar eso para conseguir la factibilidad? Y hay manera de diseñar con conceptos como neuroarquitectura, diseño biofílico, psicología evolutiva, y que el proyecto no se dispare en costo y que se pueda implementar en más municipios, aparte de San Pedro y Monterrey. La primera pregunta es ¿cómo se puede negociar con la autoridad viviendas pequeñas? No se podía negociar. No, digo, o sea, creo que en un mismo edificio es importante que existan diferentes tamaños y características de vivienda. Lo que hablaban un poquito de la diversidad ahorita, digo, en el ideal que platicaban ahorita, pues estaría padrísimo que un poquito paso para atrás. Hubo una tendencia en la cual decían, bueno, vamos a hacer un edificio para nómadas digitales, ¿no? O un edificio para jóvenes y un edificio de retiro, ¿no? Y está chistoso porque
pues la gente cambia, llega, va, se muere, nace, y realmente pues es como si, bueno, es un edificio para nómadas digitales, y si ya no soy nómada digital me tengo que ir, o si soy joven me tengo que ir. Entonces lo importante es que haya esa diversidad de usos, de edades, de niveles de ingreso, de tamaños, de tipologías, de tipo de propiedad también, vivienda en renta, hipotecas, inversión, o sea, esa diversidad. Yo creo que no es hay viviendas de 30 metros cuadrados como la que vimos, que es la más chiquita que hemos hecho, que se pueden sentir de 40, hay viviendas de 60 metros cuadrados que se sienten de 30, de 20. Lo importante pues es que esté diseñada con toda intención para que sea. Y yo creo que mucho esos experimentos son más demostraciones de habitabilidad, al final del día, en un espacio que es reducido, donde la tierra a lo mejor es muy cara, pues se vale, y para alguien va a ser viable vivir en ese tamaño. Para mí me sorprendió que esas viviendas de 30 metros cuadrados, pues hay gente que lleva viviendo 2 o 3 años ahí felices y contentos por gusto, decidiendo a lo mejor dejar una vivienda un poquito más grande, más lejos o más aislada. Y también hay gente que dice, yo ni de chiste, o sea, yo necesito saber dónde voy a poner mi súper, mis discos, mi estéreo y todas las cosas que he acumulado. Entonces, pues bueno, son viviendas más grandes. Pero yo creo que todo esto es, y un poquito respondiendo a la pregunta anterior, o sea, estaría padre que en 25 años por lo menos haya muestras o haya por lo menos un poquito más o sea, me encantaría que las nuevas generaciones experimenten lo que es una ciudad de calidad. Creo que por generaciones ya hay pocas personas que se han tenido la oportunidad de vivir una ciudad en la que, a lo mejor Monterrey cuando nació, en donde había un tranvía y se caminaba, y pues la gente caminaba pues porque no había de otra, no existe el carro. Sería padre que en 25 años la gente se dé la oportunidad de tener ese tipo de ciudad, y que las posiciones también de decisión y de poder pues estén ocupadas por gente que entienda eso, ¿no? O sea, a mí me encantaría que en 25 años no haya que negociar con la autoridad hacer una vivienda chida. Debería ser algo legal, ¿no? ¿Sí me explico? Y ahí también como abundando en esto, una vivienda, pues no sé, de 30, 40 metros, pues es muy diferente en Monterrey que en estas ciudades que mencionabas al principio, las ciudades a las que nos gusta visitar, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, Berlín. Ves ese tipo de vivienda que pues también ahí medio siguiendo la analogía que decía Ricardo de la ciudad como casa, pues también, o sea, como que pues el departamentito ese es donde duermes, pero luego bajas y abajo de tu departamento está el cafecito donde desayunas, y te vas caminando y pasas por, pues no sé, donde vas a comprar, pues no sé, la revista, y luego vas a trabajar, y la ciudad sigue siendo tu casa. Y aquí, o sea, si aparte esta vivienda micro está en la periferia de la ciudad, y entonces pues ya cuando sales de tu casa pues ya sales así como a la jungla, y tienes que desplazarte 2 horas a tu lugar de trabajo, pues cuando regresas nuevamente a tu casa de 30 metros, pues es una sensación completamente diferente. Entonces pues sí, hay que cambiar ahí como la noción desde la vivienda, pero hay que cambiar también toda la ciudad. Creo que mencionabas en tu segunda pregunta, ¿verdad? ¿Puedes repetir cómo se podría diseñar? Mencionabas con conceptos de neuro. Sí, los que conceptos. No se dispare el costo. Así es. ¿Por qué se dispararía? ¿Por ser con neuro? Por los materiales. No necesariamente. Yo creo que el concepto o el diseño que integrara evidencias de investigación puede ser ligeramente generalizado por tipología. Es decir, si el lugar es para trabajar, o si es para estudiar, o si es para un hospital, más o menos tendría unos conceptos base de los cuales partir, pero el costo de ejecución va a ser igual de analizable que como es actualmente, ¿no? Por si los materiales hay que traerlos de lejos, pues claro, se encarece.
y además, al ser materiales lejos, pues ya no va a preservar las cualidades de la zona y otro tipo de decisiones que hay que tomar por sustentabilidad y por identidad y que pueden hacer más asequible el proyecto, ¿no? Más bien yo me iría por ahí, o sea, buscar que esos conceptos estén bien aplicados y que los materiales cumplan con el alcance que quieres darle el presupuesto. Yo creo que una parte sería cuántos metros cuadrados de qué calidad, porque hay 200 metros cuadrados con mala calidad, ¿no? de lugar. Los anuncios de ocasión, donde venden un departamento, una casa, ya tienen hasta iconos, habitaciones, 2, baños, 1, esto y esto. Ojalá hubiera un parrafito que te dijera, está cerca de un parque, corre el viento, hay aire limpio, tiene árboles, o otro parrafito que te dijera, está lleno de ruido, de polvo, no puedes caminar en las calles. Ese tipo de adjetivos que sí en los proyectos de las escuelas deberíamos de agregarlos. Haz un edificio de 10 departamentos con tantos cajones de estacionamiento, ahí está el COSCAS de altura. Eso no es suficiente. ¿Cuáles serían las cualidades, no? ¿Cuáles serían las cosas que lo hacen distinto y que lo hacen amigable, que lo hacen más habitable? Yo creo que mucho de lo que se ha hablado en este de hoy tiene que ver con eso, con lo que el espacio le da a las personas. Yo no oí hablar de mármol, no dijiste nada de los materiales, pues porque puede ser de ladrillo, de concreto, de adobe, de muchos materiales. Las cualidades están en lo que la arquitectura le da a las personas, a los que viven ahí y en ese caso hasta ciertos vecinos, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes. Estamos exactos en el tiempo. Muchas gracias por participar, por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias aquí a la Academia, gracias a ustedes por estar con nosotros. Aquí nos despide Roberto Chapa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Disculpen, traigo problemas en la voz. Sí, bueno, Roberto quería cerrar con un epílogo que escribió, se los leo. Actualmente vivimos una etapa de desconcierto y al mismo tiempo fragmentación de ideas desde el avance de la ciencia y la tecnología. Cambia el centro de gravedad de la creatividad a procesos casi externos. Ahora bajo amenaza de la IA que suplementa la creatividad, así nos muestra la positiva aportación de quienes, como ahora nuestros invitados, nos obligan a vislumbrar el futuro y en qué consiste y cuál es nuestro papel como arquitectos. No se puede negar que algo sucede en la arquitectura como oficio y debemos estar alertas para que las cosas no solo pasen a nuestro lado y no nos demos cuenta de ello. Jóvenes arquitectos nos damos cuenta que sostienen una intensa lucha personal de sobrevivencia, dotando sus contenidos pragmáticos y aspiraciones personales a la visión no solo estética, sino a una de contenidos éticos. La academia es el ámbito adecuado para encontrar el camino. Espero que mantengamos institucionalmente como academia un contacto permanente con sus personas y con aquellos que mantienen la búsqueda de sentido en un mundo de cambios que debemos a las nuevas generaciones. Gracias por ello. Agradecemos a todos los académicos, arquitectos profesionales y estudiantes su asistencia, gracias al público, presente y virtual, particularmente a los amigos de la academia por sus atenciones y apoyos, y le cedo la palabra a Reina Porcen para que realice el anuncio de la próxima sesión del capítulo. Le invitamos a nuestra siguiente sesión, que va a ser la sesión número 312, que se va a hacer el 4 de agosto del presente año. Muchas gracias. El arquitecto agradece a Reina. Mucho éxito en tu gestión próxima. Bueno, a mí, gracias, Roberto, por invitarme. Regina, Jimena, Mariana, María Elena, por todo su apoyo. Esta es la última sesión de este bienio. A los señores académicos y público, muchas gracias a todos. Y bueno, siendo las 9:03 de la sesión, declaramos concluida este evento del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Muchas gracias. Y un aplauso muy especial a Roberto.
Sí. por su sesión. Sí, un aplauso al arquitecto. Los reconocimientos. Tenemos unos reconocimientos para los ponentes, si quieren pasar, se los entregamos. Vamos a ver. Dice: la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Fernando López por su participación en la sesión 311. Bueno, también a la arquitecta Karina Lozano le otorgamos este reconocimiento. Gracias, Karina. A Lena, gracias. Lena Edna de la Torre Cárdenas. Y al ingeniero Kenji López. Y al arquitecto Óscar Mendoza. Nos vamos a tomar una foto. Gracias, buenas noches. Gracias.